Entonces, de inmediato entregan 18 adendas de contratos energéticos en el Congreso Nacional. Escuchemos. Abierta que estamos llevando y se va a hacer un proceso de 1.500 megawatts para resolver el tema de abastecimiento de energía, que es lo más prioritario ahora, para los 8 o 10 años, pero hay que resolver el tema del crecimiento vegetativo de la demanda, ¿no? La demanda, según los datos del ICE, crece 1.5% por encima, multiplicado ese factor por la tasa de crecimiento económico, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos viendo tasas de crecimiento de la demanda anómalas que rondan el 9 o el 10%, y eso tiene que ver con justamente el dinamismo en infraestructura, gracias a la inversión pública, sobre todo, que está haciendo la presidenta, y el crecimiento del 17% en inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, hay que hacerle frente, el gobierno tiene que hacerle frente, y tenemos que encontrar todos mecanismos transparentes para incorporar energía y no dejar a amplias capas poblacionales sin energía, que eso es lo que quieren para después decir que el gobierno es incapaz de proveer energía, ¿no? Es una trampa, un círculo vicioso. Nosotros hemos tomado las decisiones para solventar el problema de abastecimiento de energía a corto, a mediano y a largo plazo, y este gobierno en materia de abastecimiento de energía no va a dejar comprometido al siguiente gobierno, y se necesita una licitación pública internacional competitiva, ¿no? Este proceso de renegociación de contratos inició en mayo, ¿no?, de el 2022, justamente con la promulgación del decreto legislativo, de la ley que nosotros hemos llamado popularmente como reforma energética, y empezamos prácticamente a trabajar desde el siguiente día de su aprobación en la convocatoria a los generadores, ¿no? Dentro de la base de datos del ENE, presidente, nosotros encontramos 114 contratos en operación sin operar comercialmente, que son de esos contratos que andaban pululando por todos lados, y 76 contratos en operación comercial. El target, digamos, el objetivo fue más que todo 34 contratos, que eran los que presentaban en operación comercial los precios más lesivos, ¿no?, y que tenían que ver sobre todo con tecnología eólica, solar, biomasa y térmica, ¿no? Esencialmente. Los de generación hídrica, digamos que la mayoría estaban por debajo de 10 centavos el kilovatio hora, y no vimos necesario sentarlos a la mesa, ¿no? Y recibimos también el artículo 9, nos faculta en su segundo párrafo a que según el plan indicativo de expansión se puedan ajustar las fechas de entrada de operación comercial de proyectos que no habían entrado en operación comercial, y recibimos 5 propuestas de contratos que no habían entrado en operación comercial, y de esos se escogió 2, que digamos el criterio fundamental de escogencia es el interés público, o sea, cuánto ahorro representa para el Estado, y esos 2 contratos, que es Total Energy, la empresa francesa, un proceso que la Embajada de Francia también acompañó la renegociación, y el famoso contrato de Brazaola, ¿no? Con esto van 18 adendas, en esas 18 adendas van 8 solares que renuncian al espurio incentivo de 3 centavos, también aprobado en agosto del 2013 de forma corrupta por este poder del Estado. Van 3 contratos de biomasa, 2 de eólico y 5 contratos térmicos que se logran rebajas entre 3.7 centavos hasta 7.6 centavos en algunos contratos. Son rebajas significativas. Se dio evidentemente cuando se entra a un proceso de renegociación, de negociación, ambas partes tienen que ceder un poco. Nosotros cedimos ampliación en la vigencia de algunos contratos. 13 contratos presentan ampliación de vigencia, lo más fueron 5 años, ¿no? Y 9 de las 18 adendas presentan ampliación de potencia, ¿no? Nosotros exhortamos también, dadas estas condiciones, decir que en las 18 adendas, según las estimaciones que tenemos,
Por ejemplo, en solar hay renuncia al incentivo de 3 centavos, hay renuncia al incentivo del 10% que consideraba el decreto 70/2007, hay renuncia también a la indexación por inflación, y hay renuncia al cargo fijo por potencia, que es absurdo que una planta solar cobre cargo fijo por potencia. Ese cargo fijo se estila para la tecnología térmica, ¿no? Y es ahí donde están condensados los ahorros que en diferentes vigencias de contratos, en diferentes capacidad instalada de potencia, representan aproximadamente, según nuestros cálculos, 2.295 millones de lempiras al año, y en estas 18 adendas 30.000 millones, 29.600, casi 30.000 millones de lempiras en la vigencia de los contratos, ¿no? Lo cual no es cosa menor y representa un hito importante para el Estado, y es parte, presidente, vicepresidentes, ministros, parte del proceso de ordenamiento del subsector, de poner las reglas claras y que empecemos también a bajar el costo de la energía. Esto va a tener un impacto en tarifa también, que va a ser, dilatado durante todos los años de la vigencia de los contratos, en función de la reducción anual de los costos base de generación. Nosotros preliminarmente, ¿no? La tarifa se encarga la CRE, ¿no? Y somos muy respetuosos de eso. Preliminarmente creemos que el impacto puede andar entre 4 y 6% en reducción de tarifa, ¿no? Entonces es algo que directamente impacta en la gente, y en general vamos mejorando los precios de la energía. El Estado de Honduras invierte aproximadamente 32.000 millones de lempiras al año en compra de potencia y energía, ¿no? Eso básicamente, presidente. No sé si los ministros quieren hablar, y muy agradecido por todo el apoyo de la Comisión de Energía y en general del Congreso, ¿no? Muchas gracias, Eric. No sé si Luqui o Rudo quisieran hacer uso de la palabra. Adelante, Rudo. Gracias, señor presidente, por recibirnos aquí el día de hoy. Le agradezco enormemente al señor secretario que gestionara esta entrega, que para nosotros es pues una señal importante del trabajo que se está haciendo desde el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y agradezco también al vicepresidente del Congreso Nacional, al doctor Hugo Noé Pino, precisamente como encargado de dirigir esa comisión que nos ayudará ahora, en esta próxima etapa, a hacer una revisión exhaustiva. Doctor, lo antecede su trayectoria, su prestigio, su conocimiento, y estoy seguro de que este será un proceso igualmente transparente como lo ha sido hasta ahora el trabajo que ha hecho el ministro Tejada con su equipo, con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y solo quisiera aprovechar, si me lo permiten, para reafirmar algo que usted ya señaló, presidente Redondo. El pasado 30 de abril de 2022, es probablemente una de las primeras acciones de la presidenta Xiomara Castro. Ella, la presidenta, envía en Consejo de Ministros la ley especial para garantizar el servicio de energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. Gracias al trabajo del Congreso Nacional, ya en el 12 de mayo el Congreso lo aprueba esta ley, y esto con 75 votos a favor. Quería señalar esto porque considero que es importante que se cobre conciencia de lo que aquí sucede el día de hoy. Su servidor, como representante del Poder Ejecutivo, de la presidenta Xiomara Castro, acompañado del ministro Tejada, el ministro de Energía, y del ministro Medina, ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, pero además presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, le presentamos a usted y al Congreso Nacional estas 18 adendas, señor presidente, que lo que hacen es reafirmar el mandato popular que la presidenta Xiomara Castro y que este Congreso Nacional recibió precisamente del
refundar Honduras. Cuando hablamos de refundación, de esto se trata. Cuando hablamos de rescatar a las empresas públicas, de esto se trata. Cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de lucha contra la corrupción y la impunidad, de esto se trata. El que a través de estas adendas se pueda renegociar el precio y las condiciones a favor del interés general, a favor del bien común, es precisamente ayudar a recuperar esa transparencia, a recuperar ese Estado de Derecho, a recuperar el bien común, y creo que eso es algo que merece ser reconocido y señalado. Cuando nos preguntan que si estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, cuando nos preguntan de qué trata eso de la refundación, de eso trata. Al pueblo hondureño le podemos hablar con orgullo y con claridad, de eso trata, de recuperar una empresa pública, un bien público de seguridad nacional, un derecho humano de nuestra población, y de garantizar que esto sea de manera transparente y de manera justa para la población. Así que muchísimas gracias, y les dejamos ahora a ustedes la tarea de revisar y de aprobar, ojalá, estas 18 adendas, que es, por cierto, una primera entrega, porque para finales del mes el ministro Tejada estará presentando 7 adendas más, que vienen haciendo lo mismo. Y quizá, Eric, si me lo permites, señalar que esto además va conectado con un trabajo que tú estás haciendo con tu equipo, no solamente de ayudarnos a renegociar y reducir los precios de los contratos, de la generación, sino que una inversión masiva en infraestructura para recuperar la capacidad de transmisión, de distribución, de transformación, en donde están una cantidad importante de las pérdidas, porque la energía ya se produce, mucha de la energía ya se produce en este país, de la que necesitamos, pero se pierde 40% por el abandono, por el saqueo del que había sido víctima la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Así que celebro y agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, Rudo. Ahora tendrá el uso de la palabra Luqui Medina, adelante. Presidente, vicepresidente, secretario, compañeros de la prensa y compañeros del Poder Ejecutivo, a casi 24 meses de haber aprobado esta ley que marca el acceso a la energía eléctrica como derecho humano y además como un bien público de interés nacional, es necesario recordar el antes y el después, y cómo es esa una de las razones que nos tiene en este momento reunidos en el salón. Fue en este Congreso Nacional, cuando tenía un manejo totalmente diferente, oscuro y lleno de corrupción, donde inicialmente, cuando se envió la documentación desde la NE, no tenía el incentivo de los 3 centavos por potencia firme para las energías renovables. Y fue esa comisión de dictamen que, con esa injerencia de por fuera, con esa injerencia por parte de los interesados en destruir la empresa más grande del país, que además es pública, la empresa nacional. Bien, lo que está pasando en el Congreso Nacional, ya volveremos con más información de la entrega de estas primeras 18 adendas.